Desde el comienzo de la historia, los reyes y representantes de tribus y de reinos tuvieron la necesidad de contactarse y de tener relaciones con otras tribus y con otros reinos, pero para ello era necesario tomar en consideración quiénes realmente representaban y gobernaban a esa región o a ese estado. De esta manera nace el reconocimiento propio de un gobierno legítimo, basado principalmente en su legislación y en su normativa, a partir de una designación constitucional que legitimaría el gobierno de uno u otro gobernante, y así legitimaría la representación o no de una nación o de un Estado. Sin embargo, tras las revoluciones y diversos acontecimientos y hechos que los estados sufrirían, era necesario legitimar de otra manera quién tendría, pues, la representación propia de este estado. A partir de ello, era necesario tomar en consideración quiénes de manera real representaban al Estado, ya que de no tener una representación legítima, no podrían existir entonces relaciones diplomáticas o relaciones internacionales con ese Estado. Cualquier pacto, tratado o algún hecho generado por ese Estado respecto de otros no tendría legitimación, ya que su representante realmente no lo representaría. A fin de poder seguir teniendo relaciones diplomáticas, relaciones comerciales y de cualquier otro tipo en cuestiones internacionales, era necesario reconocer quién realmente tendría la representación propia del Estado. Tras diversos acontecimientos, como por ejemplo revoluciones o golpes de Estado, era difícil determinar quiénes realmente tendrían el control verdadero del gobierno de dicho Estado, ya que estos gobiernos emergidos de revoluciones, emergidos de golpes de Estado, no tendrían una legitimación propia de la Constitución, como sucedería, como por ejemplo en un régimen democrático, a partir de unas elecciones en las que, tras la elección de una mayoría, un representante era elegido para ser el nuevo gobernante del Estado. O bien, tras algún otro tipo de legitimación, como fuera la sangre en cuestión de reyes. Sin embargo, al carecer de esta representación legítima, dotada por la propia Constitución, era necesario saber quién era el verdadero representante de este Estado, para poder seguir teniendo las relaciones internacionales. A lo largo de la historia, han existido diversos acontecimientos en los cuales se ha requerido de esta figura para poder dotar de una verdadera representación, pero para poder reconocer de forma certera el reconocimiento de gobiernos, es necesario algunos puntos esenciales. En primer lugar, tomemos en cuenta de que el nuevo grupo, surgido a partir de revolución o de algún otro tipo de acontecimiento que atenta contra la Constitución, era necesario tomar en consideración que este gobierno tuviera control sobre todo el territorio del Estado. Otro punto importante es que no existiera una gran mayoría de opositores al nuevo gobierno. Otro punto es que si surge a partir de una revolución o de algún tipo de estallido, pueda existir algún tipo de representación legítima para que, en lo consecuente, pueda legitimarse el siguiente gobernante. Para ayudar al reconocimiento de gobiernos, es necesario puntualizar que existen tres grandes teorías: la doctrina Tobar, la doctrina Wilson y la doctrina Estrada, sin dejar de tomar en cuenta a la doctrina Díaz Ordaz. A lo largo de la historia de la humanidad existieron eventos que requirieron de un reconocimiento de gobiernos. Thomas Jefferson crea la primera doctrina de reconocimiento, en la que establece que se reconocerá como gobierno legítimo aquel que emane de la simple voluntad de la nación.
guiado por la independencia de su país y la Revolución Francesa, establece que la voluntad del pueblo legitima al nuevo gobierno, poniendo como único requisito que esta voluntad sea declarada ante la humanidad. Por su parte, el ecuatoriano Carlos Tobar establece que no existirá un reconocimiento de los gobiernos surgidos de revoluciones contra la Constitución, dejando en claro que posterior a la revolución debe restablecerse el orden constitucional para legitimar el gobierno. Woodrow Wilson, por su parte, establece que no existirá un reconocimiento alguno de un gobierno emanado por revoluciones, por lo que solo importa la legitimación constitucional. Es así que el gobierno revolucionario debe restablecer o crear un nuevo orden constitucional para legitimar su gobierno. Genaro Estrada, por su parte, pronuncia que el gobierno mexicano mantendrá una posición neutral ante el reconocimiento, pues pronunciarse sería denigrante, tanto como una invasión o una imposición a la libertad y la soberanía de los pueblos. Por último, la doctrina Díaz Ordaz establece que a pesar de las diversas situaciones, México seguirá teniendo relaciones diplomáticas con América Latina. En México han existido diversos acontecimientos por los cuales ha existido un reconocimiento de gobiernos. Un ejemplo de ello es el imperio de Maximiliano, el segundo imperio de México, por el cual Maximiliano de Habsburgo, con el fin de legitimar su gobierno como emperador de México, buscó el reconocimiento de las principales potencias mundiales, principalmente en Europa, en apoyo a la nueva Casa Habsburgo de México. Como principal apoyo, contaba con el reconocimiento de la Francia de Napoleón III, así como el reconocimiento y apoyo directo de la Santa Sede, al mando del Papa Pío IX o Pío IX, así como el apoyo de varias casas reales y estados en Europa, como Alemania, Austria, Bélgica, Rusia y el Imperio Otomano. Estados a los que el emperador enviaría a sus embajadores y ministros plenipotenciarios durante su gobierno. es así que a excepción de los Estados Unidos, de Norteamérica, Maximiliano gozó de un reconocimiento de su gobierno por parte de las principales potencias mundiales. Otro ejemplo claro dentro de nuestro país fue durante el golpe de Estado realizado por el general Victoriano Huerta al presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez. Es así que estados como Gran Bretaña o Estados Unidos reconocieron y legitimaron el gobierno del usurpador, a pesar de ser totalmente contrario a la Constitución y a la elección legítima que había llegado a tener el presidente Madero. Hacia 1911, la Revolución Mexicana, iniciada por sacar al viejo Porfirio de la presidencia, había terminado, siendo electo como presidente constitucional el licenciado Francisco Ignacio Madero, en una de las elecciones más limpias y democráticas en la historia del país. Sin embargo, ello no convenía a los intereses particulares de varios grupos, quienes planearon derrocar el gobierno del revolucionario a punta de pistolas y traiciones. Así es que en la fatídica escena trágica, el presidente y el vicepresidente Pino Suárez mueren traicionados por el secretario de la Defensa Nacional, Victoriano Huerta, quien de forma rápida e inverosímil asume el mando del Ejecutivo. Reconociendo su gobierno ilegítimo, los Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y otras potencias, por meros intereses económicos y por la explotación del petróleo y otros recursos naturales. Mencionar el reconocimiento hecho por diversos estados al gobierno del primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, quien, para fin de legitimar su gobierno, no solamente controló la gran territorialidad del país, sino también
llamó a elecciones y llamó a la creación de una constitución, con lo cual permitió legitimar su gobierno. Para 1915, el usurpador Victoriano Huerta había abandonado el país. Tras una serie de batallas y guerrillas entre los bandos revolucionarios convencionistas y constitucionalistas, Venustiano Carranza, como primer jefe del ejército constitucionalista, toma el mando del Ejecutivo y, a fin de legitimar su gobierno, abroga la antigua Constitución de 1857, creando en Querétaro una nueva Constitución para los mexicanos, promulgada en febrero de 1917. Así, reconociendo su gobierno, varios estados americanos, como Chile, Brasil, Argentina y los Estados Unidos de América. Pero es importante mencionar que no solamente por golpes de Estado o por rebeliones puede darse un reconocimiento o desconocimiento de gobierno. Un ejemplo claro se suscitó en México, en las elecciones de 2006, cuando el candidato Felipe Calderón Hinojosa fue llamado presidente constitucional, tras lo cual algunos países no estuvieron de acuerdo, debido a las incongruencias e inconsistencias de la elección. A fin de seguir teniendo relaciones diplomáticas, es necesario saber quién realmente tiene el control y la representación de un gobierno, a fin de saber quién realmente es quien gobierna y representa los intereses del Estado. En resumen, podemos decir que existen algunas cuantas doctrinas que nos apoyan para poder determinar el reconocimiento de gobiernos a partir de un gobierno no emanado ni reconocido por la Constitución. En primer lugar, tenemos la doctrina Jefferson, en la cual, basada en la voluntad de los pueblos, es suficiente esta voluntad declarada para que exista un reconocimiento internacional del nuevo gobierno emanado de una revolución o de alguna situación adversa a la Constitución. Recordemos el surgimiento de los Estados Unidos, que no surge precisamente de un régimen constitucional, sino que a partir de una rebelión nace un nuevo Estado y con ello nace un nuevo gobierno. Es este reconocimiento de la voluntad expresada del pueblo mediante la Declaración de Independencia la que establece como tal la representación del gobierno, la representación del Estado y por tanto un reconocimiento del nuevo gobierno. Por otra parte, tenemos la doctrina Tobar, en la cual no existe un reconocimiento a ningún gobierno emanado a partir de una revolución que sea contrario al orden constitucional. Por tanto, el nuevo gobierno generado a partir de la revolución debe regresar o debe retomar la forma constitucional anterior a la revolución. Es decir, una vez ganado por este grupo de revolucionarios el gobierno, estos revolucionarios necesitan reconstruir el orden a partir de la constitución anterior. Por otra parte, tenemos la doctrina Wilson, en la cual, algo similar a la doctrina Estrada, existe una negación al reconocimiento de gobiernos emanados a partir de revoluciones, retomando nuevamente el orden constitucional o creando uno nuevo que legitime mediante una constitución el nuevo gobierno. Por su parte, en México, Estrada nos da una teoría, una doctrina en la cual no existe un pronunciamiento, sino es una postura neutral en la que no se pronuncia en parte al reconocimiento del gobierno emanado por una revolución o por alguna situación adversa a la Constitución. Simple y sencillamente porque manifiesta que el hecho de reconocer este gobierno vulnera la voluntad de los pueblos, vulnera la libertad y la soberanía, y sería tanto como invadir o dar reconocimiento en cierta forma
a lo que no sabe si realmente el pueblo realmente es lo que quiere. En esa libertad, México se toma una postura neutral en la cual no se pronuncia. Como ustedes pueden ver, en la doctrina de Jefferson, en la doctrina de Tobar y en la doctrina de Wilson, existe un claro pronunciamiento de reconocimiento o no reconocimiento del gobierno, mientras que en la doctrina Estrada se mantiene una posición neutral, de no decir si lo reconoce o no lo reconoce. En la práctica, podemos decir que este reconocimiento se da de manera fáctica. Tras la existencia o no, o la permanencia o no, de los representantes del gobierno, del Estado, fuera del Estado en donde está el gobierno contrario a la Constitución. Es decir, deberían de permanecer los embajadores, los ministros, etcétera, etcétera. En caso de no permanecer, México de manera fáctica está diciendo que no reconoce a este gobierno. En la realidad y en la actualidad se ha cuestionado a México por no tomar una decisión respecto de conservar o no una posición estricta de reconocer o no un gobierno.